estamos. Nos hemos perdido. Estoy con mi hermano Alex, que está muy grave. Me quedan 4 proyectos de batería. Este es quizá el último vídeo que voy a poder hacer. ¡Empieza el camino! ¡Nos vamos de veraneo! Pedazo de montaña buena, ¿Estás bien? ¿Qué es esta sangre? ¿Tus padres están aquí? No hay ruidos. ¿Qué me estás siguiendo? Annie, si nos quedamos aquí habrá que ver que hay arriba, ¿no? 1, 2. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. ¡Déjalo, Iván! No vamos a salir de aquí. Bueno, pues después de este maravilloso tráiler, que no sé, el sonido no le hace justicia, desde luego, así que bueno, os lo volveremos a compartir, ¿vale? Para que todos lo podáis disfrutar con un buen sonido. Le cedo la palabra a Alejandro Flores, director de 100 Balas, compañía de Media Pro Studio, para que sea él el primero que abra las intervenciones de esta presentación. Alex, cuando quieras, por favor. Genial, pues muchas gracias, Belén. Teníamos ya muchas ganas de llegar aquí y contaros Caminantes. Caminantes es la suma de muchas partes que ha dado un resultado, pues la verdad es que muy especial para nosotros y esperamos que para los espectadores cuando puedan sentarse a ver, iba a decir a ver un episodio de Caminantes, me cuesta creer que alguien pueda verse un episodio solo de Caminantes. Pero bueno, daros las gracias sobre todo por venir, aunque sea de forma virtual. Yo creo que Caminantes es la suma de 4 factores. El primero es José Antonio Pérez Ledo, que escribe esta historia de una forma magistral, con ritmo, tensión, diálogos que te meten en la trama y que solamente sales cuando él quiere. Todo esto José Antonio lo escribe pensando en el segundo factor, que es Koldo Serra, que termina de rodar La Casa de Papel y prácticamente esa misma tarde se arremanga para coger la cámara, en este caso el móvil, ya os explicarán cómo es todo el tema de rodaje con móviles, pero se mete entre pecho y espalda un rodaje que, bueno, ya os podrá contar él las dificultades, bosque, Euskadi, lluvia, bueno, todo aquello con lo que un director sueña cuando rueda en exteriores, y el resultado es espectacular. El tercer factor tiene varios nombres: es Dani, Alexandra, Carlos, Songa y Lucas, que guardaré siempre una foto que tengo de ellos del día del casting, que tenían más cara de susto que luego en el bosque, pero se creyeron en el proyecto desde el principio, se lo creyeron desde el día 1, han dado todo, y cuando digo han dado todo me refiero a que se han dejado la piel. Y eso se ve al ver la serie. Dentro de 10 años, cuando sean estrellas consagradas, pues os podréis acordar todos de que son los chicos que hicieron aquella serie de terror, ¿no? Pues acordaros de ellos porque van a dar mucha guerra. Un cuarto factor muy importante se llama Eva Valtés y se llama Orange. Es la gente de Orange que sin su empuje y sin su apoyo, pues nada de esto hubiera sido posible. El amor que tiene Eva por el género y una compañía que decidió apostar por algo tan especial en su primera producción en España, pues nos ha llevado a este momento.
Al final, nosotros en 100 balas nos hemos encargado de facilitar todo esto. José Antonio, Koldo y el equipo de actores y actrices han estado ahí, pero sin alguien que llega y diga, oye, me creo lo que me estáis contando, vamos allá, apoyo desde el día 1, mil gracias. Lo que ha hecho Orange, pocos se atreven a hacerlo. Dejo de dar la paliza, creo que lo importante es escucharlos a ellos, porque os aseguro que las anécdotas y las historias que cuentan relacionadas con caminantes son brutales, así que os dejo con Koldo. Mil gracias. Gracias, Alex. Pues yo no voy a repetirme en elogios porque ya lo ha hecho Alex muy bien, pero sí que me gustaría dar desde aquí, ahora también hablando muy en serio, dar las gracias, pues como decía, a Orange, a 100 balas y a Mediapro por apostar por un proyecto como este. A mí cuando me llega el guión de José Antonio, lo primero que digo, esto no lo va a producir nadie. ¿Quién va a querer hacer esta historia? ¿Quién va a querer contar esto? Y como decía Alex, pues Eva apuesta directamente por esta historia y cada cosa que le presentamos le parece mejor que lo que había y nos anima a seguir con ello. No voy a extenderme mucho porque, como digo, lo interesante también creo que es escuchar al casting, porque normalmente los que estamos dando la paliza estos días a los medios somos Pérez Ledo y servidor, y creo que al revés, creo que la juventud tiene mucho que contar, porque el mejor ejemplo de que son grandes actores, lo vais a ver, es que rodamos una serie que transcurre en verano, un verano caluroso en Euskadi, y la rodamos en noviembre en el noviembre más lluvioso en 72 años en Vizcaya. Es decir, aunque parezca que los chicos pasan calor y van en camiseta manga corta, en verdad estábamos a 2 grados de temperatura, cosa que luego extenderemos más. Y nada, bueno, simplemente eso. Yo he sido el director de esta historia, me lo he pasado estupendamente bien. Fue salir de La Casa de Papel y irme a un proyecto casi antagónico en cuanto a forma y narrativa. Y fue un poco como volver a los orígenes, pero como digo, bueno, espero que cuando preguntéis, podamos desarrollar todo esto. Así que nada, gracias a todos los medios que están por aquí y le cedo el testigo al creador de esta pesadilla que es José Antonio. Muchas gracias. Gracias, Koldo. Buenos días. Gracias, lo primero, a los compañeros y compañeras periodistas por dedicarnos este ratito. Sé que es complicado, que la mitad estáis en ERTE. Conozco la situación de los medios, así que bueno, gracias por dedicarnos esta mañanita. Bueno, yo me voy a limitar a lo mío, que es la historia. Luego ya los actores, las actrices y el propio Koldo os contarán las peculiaridades del rodaje, que no han sido pocas y han sido muy extremas, además, como bien ha dicho Koldo, y hay miles de anécdotas que os podemos contar. Yo os cuento la premisa, que seguramente la sabéis, pero para que la tengamos en mente antes de que tomen la palabra los actores y las actrices. Caminantes es una serie que parte de una idea que yo tenía, que era contar una historia a través del lenguaje de los móviles. Contar una historia de metraje encontrado, pero haciendo especial hincapié en el lenguaje actual, es decir, combinando formato horizontal y vertical, metiendo filtros de Snapchat, haciendo esto de boomerang, de ir para adelante y para atrás, metiendo incluso foto fija. Contar una historia usando todos esos recursos y todas esas limitaciones, por tanto. Y eso se fundió con otra idea que tenía por ahí, que en su día le había comentado a Alex Flores, que era hacer una historia de terror en el Camino de Santiago, que era una cosa que por algún motivo yo no se había hecho hasta entonces, al menos en audiovisual, y a mí me parecía extraño que nadie se hubiese lanzado a hacer algo que me parecía tan obvio, ¿no? Una historia de crímenes en el Camino de Santiago. Esas dos ideas confluyeron en un momento en el que además había muchas noticias que Koldo y yo compartimos durante la preproducción y la producción, en la que en determinadas situaciones trágicas o violentas, la gente por todo el mundo, lejos de tomar parte, de ayudar a la víctima, lo que hacía era grabar con sus teléfonos y subirlo. En Estados Unidos, conocéis todos seguramente la plataforma Reddit, está llena de vídeos de grabaciones de cosas trágicas y terribles donde la gente, lejos de tomar parte, la graba, ¿no? La idea era, bien, si tú eres el sujeto de esa tragedia, lo grabarías también. Si fuesen millennials, si fuese gente de 20 joven que viviese una situación tremendamente violenta, tremendamente estresante, la grabarían. Y ese es el punto de partida de Caminantes. Así que a partir de aquí, luego hablamos de lo que queráis, de todos los matices que se os ocurran. Y ahora cedo la palabra a los actores y a las actrices. Gracias, José. Daniel, ¿quieres empezar tú? Estar aquí y escucharnos. Y bueno, yo quería primero
decir gracias a todos, a todo el elenco por hacerme las cosas tan fáciles, a Koldo y a José por esta historia maravillosa y a Orange, a Alex, a todos los que lo habéis hecho posible, porque ha sido una experiencia increíble, la verdad. Luego, en cuanto al noviembre más lluvioso en Bilbao, es verdad que no nos esperábamos que a lo mejor la climatología se comportara de esa manera, o por lo menos pretendíamos que nos esquivara, ¿no? Que la lluvia nos esquivara mientras rodábamos, pero la verdad que fue cómodo. Dentro de lo que rodamos no hubo tampoco grandes problemas en los exteriores y tal, y como experiencia fue muy guay. Y actoralmente a mí me parece que esta historia es apasionante por la oportunidad de estar dentro y fuera, que eso es algo que no se tiene muchas veces la oportunidad de poder tener al director a menos de medio metro de distancia, ¿no? Que estés casi tú sujetando la cámara con él y que te creas que casi estás rodando tú la serie en parte, ¿no? Y por ese lado a mí me pareció fascinante poder tener la oportunidad de hacer eso, que no sé cuántas veces la vamos a tener. Y luego, como experiencia de grabación, la verdad es que ha sido muy sencillo, porque tanto con Alessandra como con Lucas, con Carlos, con Songa y con los que nos dejamos, con Javi de Córdoba, Guille de Córdoba, todo el equipo técnico y mucha gente que nunca se nombra, pero que es que son fundamentales, ¿no? Para que el proceso de rodaje siga adelante. Así que para mí ha sido realmente fascinante poder tener la oportunidad de grabar esta serie y tanto actoralmente como experiencia de vida, y espero que pues la disfrutéis tanto como lo hemos hecho nosotros, que ha sido una barbaridad. Gracias, Daniel. Alexandra, ¿quieres seguir tú? Perfecto, y como actor, como actriz, estoy súper agradecida de poder haber hecho una serie de terror en España, y con Koldo, con todos los compañeros que han sido, desde el principio hemos tenido muchísima conexión. Es que no os creéis que es fácil actuar con 5 personas con un ritmo así. Ha sido toda una experiencia. Con Koldo teníamos que tener muchísima compenetración, ¿no? Porque, íbamos agarrados de aquí, ¿sabes? Con un móvil, con un cacharro y pasaban muchas cosas. Entonces ha sido un gran reto, pero estoy súper contenta, súper agradecida. Dar gracias a Orange, a 100 Balas y a todo el equipo. Y eso, que estoy muy agradecida. Y creo que va a encantar, porque es algo muy nuevo, es algo que lo ves y te quedas agarrado en el sofá flipando, porque no paran de pasar cosas y es un formato muy nuevo. Con lo de los móviles, ya veréis. Muchas gracias, Alexandra. Me gustaría dar las gracias a 100 Balas, a Orange, a Koldo, a José, porque creo que es una suerte trabajar tal y como está el sector, pero creo que es, ya que trabajas, tienes la suerte de poder participar en un proyecto como Caminantes, porque al menos para mí ha supuesto un reto a todos los niveles, porque desde guión es muy... había que llevar todo el tiempo una energía muy alta, emocionalmente es muy intensa y yo creo que también, me gustaría hacer hincapié en el guión, porque es una auténtica locura. Yo me acuerdo cuando lo leí por primera vez, escribí a Koldo y le dije, pero ¿qué locura es esta? Por favor. Ha sido toda una novedad y una locura rodar con móviles, a pesar de que, Koldo, prácticamente él ha rodado el 95% de las secuencias él con la cámara. Otro 5% lo teníamos que grabar nosotros y era una locura. Pero estoy muy contento y espero que os guste mucho. Gracias, Carlos. Pues, Songa, ¿quieres compartir con nosotros tu experiencia en la serie? Sí, es que están de horas ahora mismo arriba. Vaya por Dios. A lo mejor vais a escuchar los martillazos. Yo, la verdad que igual que dice Carlos, cuando leí el guión, dije, wow, esto no es que no me imaginaba lo que iba a ser rodar eso.
y hasta que no empezamos a rodar no sabía casi lo que estaba haciendo y cada vez que rodábamos más y más era como que lo entendía mejor y me gustaba más y como que me enganchaba yo de grabar eso. Ha sido muy duro, hemos pasado mucho frío, pero a pesar de eso era como cada día un reto, cada día de rodaje, y creo que el resultado va a ser bastante bueno, o sea que se va a notar todo eso. Nada. que es que ha pasado tanto tiempo, la verdad, que es que no lo tengo nada reciente, pero lo recuerdo muy duro, pero bastante como satisfactorio con el trabajo que hemos hecho. Y nada, las gracias a todo el equipo, a los actores, que al final también era como un campo de batalla donde teníamos que sobrevivir, y yo creo que lo hemos hecho muy bien, nos hemos ayudado mucho, y incluso Koldo se ha metido en nuestra piel. Todo el equipo ha sido como muy guay, ha sido llevadero. Y nada, muchas gracias. Gracias a ti. Lucas, te toca a ti compartir con nosotros la experiencia de Caminantes. Antes que nada, querría decir que muchísimas gracias a todo el equipo, tanto a los actores que me acompañaban y actrices que me acompañaban en las escenas, y claramente a Koldo, a José Antonio y a todo el equipo técnico que nos estaba apoyando detrás, que hemos sufrido tanto nosotros como ellos, pero aún así todos hemos conseguido sacarlo adelante y de la mejor manera. Y para mí, yo creo que además, siendo la primera serie que hacía, a mí me ha gustado muchísimo y me ha sido una experiencia que probablemente recuerde durante toda la vida. Y a mí, desde luego, cuando leí el guión y cómo iba a ser rodada y cómo iba a ser grabada, me pareció bastante raro, porque nunca había visto nada de este estilo, de estar grabando con el móvil. Y la verdad es que fue bastante raro al principio, pero en cuanto ya hicimos un par de escenas con el móvil, te acostumbras, y yo creo que hemos conseguido sacarlo adelante de la mejor manera posible. Y nada, que muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos. Pues vamos a abrir el chat de las preguntas. La primera persona que nos ha pedido la palabra es Kiko Vega, de la web Spin-Off, y nos dice que tiene una pregunta para Alejandro Flores. Pues sale con ella. Así que adelante. Queremos. Kiko. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena por el trabajo, es estupendo y muy disfrutable para los fans del género, y una cosa que no esperábamos, que en televisión hubiera algo así en España. La pregunta para Alejandro es: ¿por qué hemos tardado tanto tiempo en apostar por un formato tan más reducido, no por episodios de 75, 90, 200 minutos? ¿Por qué ahora con Vamos Juan, Vota Juan, Caminantes? ¿Qué ha pasado ahí? Pues fantástica pregunta que deberíamos hacernos y decir, ¿pero hemos sido tontos o qué nos ha pasado hasta ahora, no? Es verdad que los formatos cortos siempre les ha costado mucho en España. Yo recuerdo todo el tiempo que he estado trabajando en televisión que una de las espinitas clavadas ha sido la programación de sitcoms americanas en televisión en abierto. Estamos acostumbrados a unas duraciones estratosféricas que luego complican mucho las ventas al exterior. La época en la que se hacían esas comedias de 70 minutos que lo vemos hoy en día y decimos, no, sí, con lo difícil que es hacer reír, 70 minutos ya es una cosa surrealista. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es el tiempo y las circunstancias las que nos llevan a estas cosas. Supongo que el consumo de vídeos en internet, el tipo de consumos más modernos son los que nos han llevado a estas duraciones, pero de repente te encuentras con que
Se puede hacer duraciones cortas de 20 minutos e incluso no tenemos que irnos a la comedia, podemos hacerlo en otros tipos de géneros. Es muy agradecido a la hora de sentarse y verlo. Y no sé darte una razón clara más allá de esto que intento dilucidar ahora, pero coincido contigo en que, vamos, creo que bienvenido sea todo esto, ¿no? Porque es otra forma de consumir, porque se pueden contar historias en tiempo saliéndonos de los estándares. Y fíjate, incluso te estás encontrando ahora en plataformas series que no solo tienen duraciones que no son típicas, sino que además varían sus duraciones de un episodio a otro. Ahora hay series que tienen episodios de 40, de 30, de 25 dentro de una misma temporada. Con lo cual, no tengo una respuesta clara, pero bienvenido sea este tipo de duraciones. Y creo que Caminantes se ha saltado todo lo que había por medio y se ha ido directamente a eso. Duración corta, un género que yo creo que no habíamos visto en estas duraciones hasta ahora. Un pequeño inciso. Es curioso porque estamos hablando de una serie que se ha apostado por un formato de 20 minutos, de 17, 16, 18 minutos por episodio, pero luego es curioso que hablando con los compañeros de la prensa y demás, la crítica, todo el mundo la ha devorado como si fuera una película de 2 horas y 10. O sea, es curioso, ¿no? Porque está guay tener la opción de verla en horitas de 20, pero luego resulta que mola porque engancha. Y por lo menos todo el feedback que me ha llegado a mí a nivel personal ha sido de la hemos devorado del tirón. Eso también tiene como su gracia, me parece que mola. Has tirado por tierra mi pregunta, mi teoría y todo, pero estupendo. Plataformas como Orange, como el resto de plataformas, que no están tan agarradas a esos formatos que te los marcaba la publicidad en la televisión en abierto. Con lo cual, es un poco que ha llegado a la libertad, ¿no? A la hora de hacer duraciones en los formatos. Perfecto, pues tenemos una pregunta de Gonzalo Larrea de la revista Todo TV. Esta pregunta va dirigida a José Antonio Pérez Ledo. Gonzalo, ¿quieres hacer la pregunta, por favor? Gonzalo. Sí, ¿qué tal? Perdón. Tenía apagado el micrófono y la cámara. Sí, ya está. Pues adelante con la pregunta. Aquí estoy. No, lo que quería saber era bueno, me la devoré la serie, la verdad que es espectacular. Y quería saber si hay posibilidades de una segunda temporada o un spin-off o una manera de continuar la historia y el formato en el que se mató. Te voy a decir la verdad porque no sé lo que debo decir. Entonces, como no sé lo que debo decir, puedo permitirme el lujo de ser sincero. Y la verdad es que en mi mente hay una segunda temporada. La hay. Sé que parece que no. La gente que no la ha visto pues probablemente no entienda esto, pero parece que no, pero sí, hay una segunda temporada. De hecho, te puedo decir que prácticamente ya diseñada. Ahora, si la habrá o no, eso ya excede a mis competencias. Ojalá sí. Por mi parte, ojalá sí. Y creo que hablo en nombre de Koldo también. Por supuesto. Pero no podemos decir nada más porque hay actores delante. Y como queremos matar a todos... Sí. Claro. Pero sí, ojalá. Yo creo que tantos, como dice José, yo creo que en mente de todos está la posibilidad de que exista una segunda temporada. Y es más, José ya tiene una premisa que es brutal y que no es exactamente igual que la primera temporada. Y ya está. Hasta aquí podemos leer. Hola. Gracias. Tenemos una pregunta de John Hopwell de Variety para Alejandro Flores. En este caso, John, ¿quieres hacer la pregunta, por favor? Yo creo que la gente me va a entender mejor si leen mi pregunta que si lo digo con mi acento en inglés, pero lo digo de todo modo. Sí, por favor. Es para Alejandro y es ¿qué significa para el sector audiovisual en España la entrada de Orange en la producción original? Y hay algo que distingue a Orange de las otras plataformas o broadcasters en su interés en el contenido.
Por ejemplo, su primera serie no es exactamente la típica serie. Eso es mi... Realmente, es como lo dices, John. Al final sorprende que una plataforma se lance a producir, apueste por España, que es algo muy interesante. Yo creo que el hecho de la apuesta por el género, por el tipo de serie, por el hecho de que tenga tantas cosas especiales como que está grabada con móviles, etcétera, etcétera, tiene que ver en gran parte con las personas que están. Porque, bueno, esto ha sido como que se ha juntado la tuerca y el tornillo, ¿no? Koldo y José le hablaban a la gente de Orange y la gente de Orange le escuchaban fascinados porque además sentían el género, ¿no? Pero está claro que por mucho que las personas estén a favor de hacer algo así, tiene que haber una compañía que te apoye. Y esto es algo que por el momento diferencia a Orange, que es que han llegado cuando ya otros estaban muy estabilizados en el mercado y han dicho, me tengo que diferenciar, porque lo fácil hubiera sido hacer una serie más clásica, atacando a rostros que ya tienen un nombre consagrado y que se supone que te traen público, etcétera, etcétera. Pero la gran diferencia de Orange con otras plataformas ha sido la apuesta arriesgada y además sin titubear en ningún momento, siempre apoyando, ayudando. Bueno, Koldo nos puede contar cómo fue la reacción de Orange cuando les enseñaron el tráiler con la música de Serrat, que era como a muerte, nos gustan mucho las ideas que tenéis. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, la llegada de Orange siempre es buena, la de Orange, la de cualquier otro operador, si lo que está haciendo es apostar por la producción en España, pero en este caso lo que les diferencia ha sido el saber hacerse su hueco, encontrar el punto en el que me voy a colar entre estos grandes que ya llevan mucho tiempo y produciendo grandes volúmenes de series, cine, etcétera, y ha sido de atreverse. Y bueno, supongo que el futuro en gran parte será para los valientes que se atrevan, y en este caso Orange se ha colocado en el top. Gracias. Gracias, John. Gracias, Alex. Tenemos una pregunta de Mario Cerdeño, de la web Los Lunes Seriéfilos, para los miembros del reparto. Mario, ¿quieres hacerles la pregunta? Hola. A los actores, por favor. Sí, claro. Buenas. Hola. Quería preguntar a los miembros del reparto, como habéis tenido que grabar a la vez... Mario, no te oímos nada. Bueno, pues... si quieres, escríbela y la hago yo por ti, ¿vale? Mientras, si te parece, damos paso a otra pregunta. Mándamela y ahora se la paso yo. Entonces, mientras tanto, damos paso a otra pregunta. Esta pregunta viene de Oriol Hernández, de la web Terror Weekend, que tiene una pregunta para Koldo Serra. Oriol, cuando quieras. Hola, Koldo, normalmente las series, los episodios normalmente están dirigidos por diferentes directores. En cambio, por lo que he entendido, te has encargado de todos los episodios, por lo que se entiende que es una película extremadamente larga, es decir, más larga de lo habitual. ¿Cómo ha sido el proceso de encargarte de toda la dirección, luego también las inclemencias climáticas? Bueno, explícame un poco la experiencia. Claro, no, es que el tema es que, como hemos hablado antes, ¿no? Siendo una serie que eran 7 episodios que oscilaban entre los 18 y los 20 minutos, lo lógico era plantearla como si fuera un largometraje a nivel de rodaje. Es decir, hemos rodado toda la serie en 5 semanas y la idea era rodar por localizaciones. O sea, la serie, cuando yo rodo La Casa de Papel, somos 3-4 directores y vamos rodando por episodios, que es lo que se va presentando por la cadena.
Y en este caso, como digo, pues como los 7 episodios tenían una continuidad muy directa y todos se rodaban por localizaciones, lo lógico es que la rodara una sola persona. Y como digo, no ha sido tampoco una longitud de rodaje extrema, sino que han sido 5 semanas, que sería el equivalente a un largometraje de medio presupuesto, medio bajo presupuesto, con lo cual no tenía mucho sentido que contratar a otro director porque tampoco tenía que estar montando. O sea, normalmente como las series se hacen de esa manera porque uno dirige, va montando, otro dirige, otro preproduce, y en este caso no tenía sentido, con lo cual además teniendo a los chicos, eso es una cosa muy interesante, el hecho de que nos llevamos se rodó todo en Vizcaya, se rodó todo en Bilbao y alrededores, y la idea es también habernos llevado a los chicos, como decía, allí, haberlos metido en pisos y que hicieran piña, y eso creo también que se nota en la serie, con lo cual, como digo, pues ellos había días que no trabajaban, que no rodaban, algunos, otros, porque íbamos, pues lógicamente, como digo, por localizaciones, y bueno, pues fue una experiencia muy interesante. Yo me lo planteé siempre como un largometraje, o sea, a todos los niveles, incluso en postproducción lo hemos planteado como un largometraje. Hemos intentado cuidar muchísimo el sonido, hemos intentado cuidar muchísimo la postproducción de imagen, y siempre, como digo, pues pensando en un largo, tampoco tan largo, realmente si sumas todos los episodios te la puedes ver en 2 horas y 10, o sea que no es tampoco un largometraje. Vamos, Christopher Nolan, esto le parece un mediometraje. O sea, quiero decir, pues bueno, era la experiencia, creo que lo que pedía era rodarla de esta manera. Y lógicamente, pues bueno, como decíamos antes, pues las inclemencias ya rodar en Euskadi ya en verano es complicado, imagínate en invierno. Y estos pobres que venían allí a darlo todo, que también desde aquí, por cierto, quiero dar las gracias al equipo de casting de Globo Media, a Luis Narciso y compañía, que han hecho un casting que desde el minuto 1 creo que teníamos claro a los protagonistas y a los que no están aquí, como han dicho antes, a Guille de Córdoba, a Javi de Córdoba, a Eguski Zubía y a Paco Revueltas, que son los que no pueden salir ahora mismo. Y como digo, pues bueno, los chicos lo han sufrido, pero como os contarán ellos ahora, nos lo hemos pasado todos muy bien. Ha sido un poco como volver a la época, como decía antes, casi de los cortos y de Bosque de Sombras, en mi primera época, de rodar en los bosques y quitando que teníamos muy pocas horas de luz, que ese es el único problema que yo le he visto, sobre todo, más allá del frío, que era rodar en noviembre, era madrugar muchísimo y a las 6 de la tarde estábamos ya prácticamente sin luz. Esto, pues bueno, lo que digo, ha sido como un largometraje donde el equipo se ha entregado a muerte y donde, pues eso, hemos hecho mucha piña. Pero ha sido muy divertido, O sea, bueno, o ahora posteriori lo recordamos muy divertido, ahora lo podrán decir ellos. Pero sí, la idea era, como decía, perdona que me enrollo, es que plantearlo todo como si fuera una película de terror, dividida en pildoritas de 17-20 minutos, pero rodarla, por cuestiones logísticas y de producción, rodarla como si fuera un largometraje. Gracias, Koldo. La pregunta de Mario Cerdeño de los lunes seriéfilos para los miembros del reparto es ¿a qué dificultades os habéis enfrentado al combinar la actuación con la grabación de escenas? Yo creo que aquí, si queréis, podéis contestar vosotros pues los retos que ha supuesto este rodaje, porque es verdad que la manera en la que se ha rodado ha sido distinta. Y a lo mejor, pues aquí yo creo que también Koldo nos puede apuntar un poco cómo ha sido todo el tema de rodar con las cámaras de móvil y cómo esos móviles iban montados para convertirlos en una cámara más habitual de un rodaje. No sé si queréis vosotros empezar a contar cómo ha sido esta experiencia un poco distinta de otras rodajes que hayáis vivido antes, y luego creo que estaría bien que al hilo de la pregunta pues Koldo nos explicara un poco cómo ha sido el tema de la tecnología y de los móviles. Gracias. A ver, ¿quién empieza? ¿Empiezo? Sí. La verdad que menos mal que tuvimos una semana para ensayar. Estuvimos allí en Bilbao ensayando una semana con Koldo básicamente para eso, ¿no? Porque claro, todos teníamos un montón de miedo, es que nosotros somos actores, ¿no? Y era como, ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, yo me acuerdo que estuve practicando antes de ir para allá, como me grababa todo el rato, grababa a mis amigos, porque digo, y esto, o sea, si ya es complicado actuar, imagínate grabarlo también. Pero sí, menos mal de esa semana, que yo creo que nos alivió a todos mucho. Espera, Belén, si me permites, hago un inciso. Sí, por supuesto. Original que teníamos en mente era que los actores se grabaran entre ellos, como está contando Alexa. Entonces, gracias a Dios, tuvimos una semana de ensayo donde prácticamente
grabamos la serie completa en un plató. Y ahí es donde yo creo que nos dimos cuenta todos que era un poco marciano exigirles o pedirles a los chicos que por mucho móvil que usaran en su vida diaria pudieran actuar a la vez que grababan. Entonces ahí es cuando tomamos la determinación de que yo llevaría el móvil y yo simularía todo el rato ser los ojos de los chicos y a partir de ahí pudieran ellos actuar mucho más relajadamente, porque es cierto que yo muchas veces les notaba más tensos pensando en si el encuadre estaba bien que en actuar. Entonces, dicho esto, yo tuve claro que el que sabía los encuadres que quería era yo, con lo cual ellos estaban muy pegaditos a mí. El actor que se supone que llevaba el móvil iba pegado, pero pegado a mí, de manera que las miradas coincidieran con sus interlocutores y de esta manera ellos estaban más. Como ha dicho también Carlos, es cierto que hay un 5% de las secuencias que se ven en la serie, que es una cosa que yo quería, que las graban ellos. Tanto Songa como Carlos, como Lucas y en algún momento también Alexandra, pues se graban entre ellos y yo quería que eso se viera y que se viera de verdad que ellos están grabando. Por eso también utilizamos varios móviles en cada secuencia. Y a partir de ahí ya dejo a los chicos, pero me parecía interesante aclarar esto, ¿no? Que es cierto que queríamos que ellos fueran los que grababan, pero por otro lado también nos dimos cuenta de que quizá era pedirles demasiado porque estaban muy pendientes, algo que quizá no están acostumbrados por mucho que lo usen en su vida diaria, ¿no? Al final esto es una ficción, hay que contar las cosas de una manera y si alguien lo tenía claro era yo, con lo cual para mí también fue un poco liberarles a ellos de ese peso y que pudieran trabajar más tranquilos. Y además es verdad que después de acostumbrarte un poco al código móvil, que es verdad que estuvimos ensayando en el estudio y tal, sí que incluso le lograbas dar más organicidad o te sentías más, por lo menos por mi parte, no sé si le pasó a todo el elenco, que cuando ya te acostumbrabas al código móvil, ¿no? Una cámara que se va moviendo todo el rato, que sabes que el encuadre parece que no es perfecto y tal, como que ya te acostumbras a actuar para esa cámara, ¿no? Que no es como actuar para una cámara que ya sabes dónde está, que tal, no sé qué, no, es un encuadre que se mueve, que pueden salir determinadas cosas, entonces te permite también actuar de una determinada manera, a lo mejor más relajada incluso. Sí, yo a lo que decía Coldo, además había secuencias en las que grabábamos a dos móviles, entonces claro, era muy complicado que pudiera operar la cámara Coldo en ese momento, porque luego eso para montar es una locura. Yo honestamente tengo que dar las gracias a que Coldo ha operado la cámara en ese 95% de las secuencias, porque yo cada día que iba a rodar y sabía que tenía que operar yo la cámara, porque además íbamos con un Teradek, con un cable por la manga metido, teníamos que tapar el conector al enchufe del móvil para que no se viera, teníamos que coger el móvil de una forma muy específica, poco ortodoxa. Entonces era realmente complicado y yo la verdad que he sufrido bastante esos días que tenía que ir que sabía que tenía que grabar yo, porque es que va todo muy medido, o sea, independientemente de si vale el cuadro, no hace falta que sea perfecto o puede estar doblado tal, pero va todo muy medido y es muy complicado estar a la actuación, estar a la cámara, es muy complicado. Porque además, como he dicho antes, trabajamos con una intensidad tan alta que, claro, y la mano te vibra, te tiembla. Claro, tú tienes que mantener esta mano firme para que tenga un sentido. Sí, te olvidas, Carlos, que muchas veces, y con Coldo detrás, o sea, en la espalda, él sujetaba del brazo teniendo que respirar con nosotros y sin que se oiga su respiración dentro de la cámara. Eso, claro. Eso le iba a decir que solo hay que ver el cuadro de Carlos para ver que no era la persona adecuada para grabar. Era buenísimo porque a veces te encontrabas a Coldo, o sea, de repente mirabas y Coldo estaba actuando también, ¿sabes? Tranquilo, pero si no. Vale, ya hablé de eso. Director de método. Y aparte luego también cuando estábamos ensayando lo que ha dicho Alexandra la semana anterior, nos dimos cuenta que no era como grabar con un móvil, no es exacto, porque tenías que llevar un armatoste en el móvil que iba conectado con un cable, una cosa, era un lío, no era tan real, realmente no era tan natural y yo creo que por eso al final se acabó grabando el 95% de las ocasiones, lo acabó grabando Coldo, porque era muy poco natural que lo hiciésemos directamente con
propio móvil, digamos, con todos los aparatos que tenía que llevar aparte. Entonces, era muy complicado en ese sentido. Yo la verdad que pensaba que... En un principio pensaba que iba a ser más fácil de lo que pintaba y de lo que era. No sé, como es un lenguaje que entiendo bastante bien, el mundo millennial, entre comillas, el tema stories, el tema relatar como tu día a día, con un lenguaje así como actual. Pensé que iba a ser fácil, pero luego es verdad que a la hora de la verdad era otra cosa, porque además Koldo lo tenía bastante claro lo que quería y nosotros no podíamos darle lo que él tenía en su mente. Entonces sí, al final yo dije, sí, toma Koldo, el móvil para ti, yo no quiero saber nada de esto. Es cierto que había dos condicionantes, obviamente, que marcaban el uso del móvil. Obviamente uno era la pura narrativa, que como dice Songa, pues yo, claro, tenía en mente perfectamente lo que quería contar y cómo quería contarlo, de manera que tenía que transmitírselo a los chicos y tenía que conseguir que se acordaran que aquí tenían que panear, que aquí tenían que dejar fuera de cuadro lo que pasa. O sea, era como una información extra que a ellos, pobres, pues obviamente era algo que se sumaba a lo que tenían que actuar, que es lo que importa, porque al final lo que importa es lo que se ve delante de la cámara y lo que transmiten ellos. Y por otro lado, como también ha explicado Carlos y ha explicado Lucas, había un condicionante puramente técnico, es decir, nosotros rodamos con un móvil, pero ese móvil tiene que mandar una señal a un iPad, que es lo que está utilizando el director de fotografía para ver si está bien diafragmado, si el foco está bien, etc, etc. Y esto ya técnicamente pues iba con un cablecito que iba a un emisor de señal que se llama Teradek, que había que esconder en alguna parte de las mochilas o de la ropa, había que esconder por la manga. Y como decía Carlos, no era tampoco una manera ortodoxa de coger el teléfono, o sea que eran como muchos condicionantes ya puramente técnicos que se escapaban al puro acting y lo único que hacía era condicionarles. Entonces, en ese aspecto, pues, como digo, yo creo que ya el primer día de ensayos ya nos dimos cuenta que lo normal y lo lógico es que un señor de 44 años se pusiera a correr por el bosque haciendo crecer a un chico de 22 años. Normalmente no grababas, se graba con la frontal cuando lo haces en la vida, ¿no? Y aquí era imposible grabar con la frontal porque hubiera perdido calidad, seguramente hubiera sido algo muy diferente. Entonces, al no verte y parecer que te tienes que ver, ya es algo que para nosotros era una dificultad añadida muy grande. Pero fue bonito meterme en la piel de los 7, 8 personajes, cada uno con su cosa. Y como decían, yo tenía que respirar. Yo me daba cuenta que me movía como ellos, me tiraba al suelo, era bastante ridículo. O sea, es de las cosas más tristes que he hecho en mi vida en general. Pero luego lo bueno es que yo, por ejemplo, viendo la serie la semana pasada, que volví a repasármela, obviamente, para todo esto, hay un momento en el que coges tanta distancia que yo ya daba por hecho que estaba grabado por los chicos. O sea, quiero decir que en ese aspecto creo que ha funcionado esta manera de trabajar que teníamos, en la que, pues como digo, ellos iban pegados a mí. Incluso hay alguna secuencia en la que Carlos le pasa el móvil a Songa y Songa le pasa el móvil a Carlos de vuelta y yo hacía de Carlos, de Songa y de Carlos. Y creo que todo eso en pantalla no se nota y funciona muy bien. Gracias. Tenemos una pregunta de Inés Álvarez del periódico, dirigida a Koldo Serra y a José Antonio Pérez Ledo. Inés, por favor, ¿quieres hacer tu pregunta? No te oímos, Inés. No. No escuchamos a Inés. ¿Ahora? Ahora sí, gracias. Sí, primero para José Antonio, en el rodaje en Vizcaya él decía que él había concebido una historia y luego cuando estaba viendo cómo se estaba rodando, que parecía que superaba un poco lo que él había pensado. De repente había aquellos bosques con aquella niebla y tal, y decía, me está superando. Un poco si él ha visto que aparte, si él había concebido esta historia que fuera grabada con móviles. No sé si todo esto ha sumado para su historia, la ha visto ampliada, cómo ha visto el resultado. Y luego le hago la pregunta también, la hago ahora también para Koldo. Sí, si quieres, sí, así te contestan uno y otro. Y para Koldo, si ese tipo de rodaje que es tan original, tan especial y tan complicado como han explicado, si luego esto a la hora del montaje también complica el montaje
o ya tenía muy clara la estructura y no ha tenido que desechar mucho plano y ha encontrado todo lo que buscaba. Vale, José, ¿quieres empezar tú, por favor? Empiezo yo, sí, gracias por la pregunta. Sí, el guión desde el inicio estaba concebido para ser contado como es contado. El propio proyecto, el punto fuerte era precisamente eso, ¿no? El lenguaje de los móviles, hasta el punto de que el guión no es un guión ortodoxo, digámoslo así. No, ni siquiera su formato es ortodoxo, ¿no? No está planteado exactamente como un guión cinematográfico al uso, en unidades espaciotemporales, en secuencias, sino en tomas de móvil. Se acota, esta escena está grabada con este móvil operado por este personaje. Incluso se acota cuando el móvil cambia de manos. Se pone, y el móvil pasa de la mano de este personaje a la de este personaje. Y claro, la narrativa móvil era fundamental en el propio guión, es lo que marcaba la estructura interna del capítulo y de toda la serie. En cualquier caso, respecto a la pregunta de si me ha sorprendido el rodaje, hubo un día que ilustra muy bien esto. Un día que yo fui a rodaje y había hecho unos cambios de última hora en guión, no me acuerdo qué, pues, no sé, era meter un animal o meter los ojos de un animal por la noche en mitad de la niebla, algo así. Y fui a rodaje y había ahí un Cristo inconmensurable. Y me cogió Koldo, me señaló el Cristo así con un dedo y me dijo, mira, todo esto es por tu puta frase. Y eso ilustra muy bien lo que siente un guionista cuando va a rodaje, ¿no? Tú en tu casa tranquilamente pones los ojos de un animal demoníaco, brillan en la oscuridad rodeados de niebla. Y luego eso cuando pasa el equipo, eso es un pollo gigantesco que provoca semanas de reuniones y obviamente cuando lo ves, por lo menos es mi sensación, el producto crece muchísimo, ¿no? Tú puedes escribir 5 chavales corren vestidos de peregrinos por un camino con niebla, pero esa frase, por mucha imaginación que tengas, siempre va a ser superada por la imagen de la niebla, la oscuridad, el bosque que ha sido localizado después de semanas de búsqueda, los actores maquillados, el sonido, vestidos. Quiero decir, el producto final, al final un guión no es más que una herramienta, ¿no? O sea, puede ser mejor o peor, pero no deja de ser una herramienta. El producto real es la imagen fílmica, es el relato fílmico. ¿Koldo? Bueno, gracias por la pregunta. También, bueno, a colación de lo que dice José, realmente es una serie que se ha rodado con móviles, pero ya, el resto es una serie. O sea, es decir, ha habido un equipo de 60, 70 personas, se ha iluminado como si fuera una serie normal, peor, se ha iluminado en 360 para poder rodar en todas las direcciones, ha habido un equipo brutal de efectos especiales para generar esas nieblas, ha habido un equipo brutal de prótesis, de efectos protésicos y demás, ha habido un equipo de maquillaje espectacular, de vestuario, de producción. O sea, al final ha sido una serie igual de grande, entre comillas, que otras rodadas más ortodoxamente, lo único que se ha rodado con teléfonos móviles. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, no ha sido una cosa de nos vamos al campo y rodamos con nuestros teléfonos a los chicos así a plena luz del día, obviamente. Y por otro lado, respecto a lo que me preguntabas, es interesante porque realmente no he podido, o sea, este formato, esta manera de contar las historias, este material encontrado, este fan footage te impide trabajar mucho en montaje. Es decir, los directores tenemos herramientas y tenemos herramientas para, entre comillas, hacer trampas o ayudarnos de cara a generar emoción en el espectador. Es decir, un director utiliza el montaje para descartar cosas que no le funcionan, quitar diálogos que no van, meter una reacción que ha rodado sin querer en un sitio donde de repente ahora genera, por juxtaposición, genera una sensación de, yo qué sé, de emotividad. O podemos utilizar una música para generar suspense, tensión o incluso un golpe de efecto musical que le va a dar un susto al espectador. En este caso, Caminantes es todo lo contrario. Yo tuve que desaprender, es decir, la serie no tiene música, quitando un par de temas que salen por ahí que ha cantado Alexandra, la protagonista, una de las protagonistas. El resto, la serie va sin música. Entonces, en ese aspecto, lo que yo rodaba no tenía opción de montaje. Es decir, nosotros igual rodábamos 6 páginas en un día o 7 páginas en un día u 8 páginas en un día, pero las ensayábamos mucho porque luego iba en un plano secuencia. Es decir, no había posibilidad de hacer cortes internos porque sería hacer trampa y se nos vería el cartón de cara a los espectadores. Si queríamos tratar de que pareciera real y que el espectador entendiera que eso se grabó con el móvil sin cortar, tenía que ser así, tenía que ser sin cortar. Entonces ensayábamos mucho con los chicos, ensayábamos mucho con el equipo para que el micro no se metiera, para todo aquello, y luego una vez rodado, el ritmo de las secuencias es el que hemos hecho en rodaje, y si luego no me funciona el montaje ya es error mío. Entonces en ese caso la verdad que ha sido como muy diferente
y muy curioso el cómo he planteado, cómo me he tenido que plantear la serie viniendo de otras series más clásicas, más ortodoxas, de plano contra plano y plano general y demás. Entonces es curioso porque no se ha desechado prácticamente nada. Sí que es cierto que alguna cosita sí que se ha cambiado de orden, pero esto pasa en cualquier producción del mundo, en cualquier película, en cualquier serie, en cualquier cortometraje. Y en este caso, como digo, pues apenas se ha quedado material en montaje porque estaba muy bien escrito por un lado, no había tampoco opción de cambiar cosas, porque como digo, en montaje las cosas van unas detrás de otras, no hay opción de ahora meto este plano, ahora meto esta reacción de Alexandra, ahora meto esta reacción de Songa, no. Lo que se ve es lo que hay en cada secuencia y en ese aspecto era como diferente. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta de Sergi Jiménez, de Bloguionistas, que también va para Koldo. Sergi, por favor, ¿puedes hacer la pregunta? Sí. Buenos días. Teniendo en cuenta la narrativa experimental de la serie, ¿cuál es la idea de realización que más has disfrutado? Pienso sobre todo en cosas como el dron, los filtros o muchos encuadres no habituales, ¿no? Como pies corriendo. Pues lo que comentaba hace un momento, para mí lo más divertido, lo más complicado y lo más jodido, perdón por la expresión, es que parezca todo el rato que no hay puesta en escena, parezca todo el rato que es amateur, parezca todo el rato que está, entre comillas, mal grabado. O sea, quiero decir, a mí lo que más me ponía, pues sí, bueno, teníamos un dron justificado por guión, pero que no es importante, teníamos a veces unos usos, unas ópticas, porque obviamente, pues narrativamente sí que un angular a veces te da unas cosas y sí que te da otras, pero como decía, yo estaba desprovisto de estas herramientas para poder contar, que son las que utilizo normalmente en una serie. Si quiero hacer algo introspectivo, meto un teleobjetivo, rompo el fondo, lo desenfoco y tengo al actor pensando en algo. Aquí no podía hacer esto. Con lo cual, para mí, el mayor reto era más bien plantear todo esto que digo en casa, trabajarlo con los chicos, hacer la puesta en escena en el rodaje, ensayar, porque hay planos muy largos. Hay planos que arrancan dentro de una cabaña, salimos al exterior, volvemos al interior y, por un lado, agradezco tener unos actores y actrices tan buenos que no fallaban, porque... O sea, si se repetía muchas veces era porque había entrado un micro, porque yo me había pasado con la cámara, pero como digo, el mayor reto es hacer que parezca que todo es fortuito cuando evidentemente no hay nada fortuito en la puesta en escena, ni en el acting de los chicos, ni en la cámara. Esto ya se he contado mucho que lo normal para un director cuando tienes en mente la persona que habla es enseñarle al espectador el personaje que habla, pero en este caso justamente lo que no había que hacer era eso. Si yo estoy grabando con un móvil en mi casa y habla un personaje, va a decir, habla un amigo aquí detrás, seguramente para cuando yo voy con el móvil he llegado tarde a la frase. Entonces, en ese aspecto, para mí lo más complicado y enriquecedor era, pues eso, pensar en estas secuencias de 6-7 páginas con los chicos y montarlas de manera que parecieran, pues como digo, todo fortuito, cuando en verdad no había obviamente nada fortuito. Gracias. Siguiente pregunta que tenemos es de Elena Cortés, de ABC. También va para Koldo y también va para José Antonio Pérez Ledo. Elena, por favor, ¿puedes hacer la pregunta? Sí, hola, ¿qué tal? Yo quería preguntaros por los referentes o por homenajes que hayáis hecho, no sé, porque es verdad que siempre que hay metraje encontrado pensamos en el proyecto de La Bruja de Blair, ¿no? A mí Los Mutantes incluso, no sé, me recordaban esto de Las colinas tienen ojos, no sé si habéis metido ahí guiños a otras pelis de terror y demás, clásicas, y bueno, si habéis tenido referentes o incluso si los habéis desechado para no pareceros a determinadas cosas. Gracias. Gracias. Empiezo yo y luego te lo paso, Koldo, que tú eres el que tienes más que aportar aquí. Gracias por la pregunta. Yo no soy especialmente seguidor del cine de terror, entonces yo intenté hacer un guión limpio. Alguna referencia obviamente sí que tengo. He visto, por supuesto, La Bruja de Blair, Las colinas tienen ojos. Los clásicos las he visto. La Bruja de Blair la volví a ver para intentar no copiarla. Pero no hubo una consciencia de hacer homenajes a las películas de terror. El problema llegó cuando entró Koldo. Porque Koldo directamente pretendió homenajear a toda la historia del cine de terror desde aproximadamente pues desde los orígenes del cine aproximadamente. Y ahora le concedo la palabra a Koldo Serra. No es verdad. Prácticamente todos los homenajes
que están o que son deliberados o no, estaban ya en guión. Quiero decir, otra cosa es que José quizá no haya visto X o yo qué sé, ¿no? H o B o lo que sea, pero es cierto que yo leía el guión y le decía, coño, es que esto me recuerda a Brontarn, a Kilómetro 666, por los, pues, ¿no? Pues por los tipos estos de la familia. Obviamente esto me recuerda a la familia disfuncional de la matanza de Texas. Obviamente esto, de hecho, aquí a los jóvenes pupilos les mostramos imágenes en algún momento de películas como Deliverance, que evidentemente casi ninguno conocía. Les pusimos cosas de La casa de los 1000 cadáveres de Rob Zombie, les pusimos cosas, como decíamos antes, de Las colinas tienen ojos, y es evidente que más que yo creo que ir al homenaje, lo que hemos intentado es ir un poco a la esencia del cine de terror, ¿no? Ayer hablábamos un poco de esto. A mí lo que me gustaba de los guiones de José es que eran muy descarnados y eran muy directos y iban como muy a la base de todas estas pelis que hemos visto hace 25 o 30 años. Estamos en un momento en el que el terror está cambiando e incluso se habla de un cine de terror, pues eso, ¿no? Como de cierta altura respecto a otras películas. En este caso, a mí lo que me gustaba mucho es que los guiones de José iban a la esencia, a la base, y cuando tenían que ser crudos y descarnados lo eran, y cuando tenían que ser más misteriosos también lo eran. Entonces sí que es evidente que hay como mucha referencia, mucha cosa, pero no ha habido tampoco ninguna necesidad de homenajear nada en concreto exactamente, pero es evidente que he visto muchas películas de estas, por supuesto, sí. Claro, lo llevo un poco en el ADN. Pero ya digo que cuando yo leía el guión de José le decía, coño, es que esto de los arcos me recuerda tal, esto tal, y es cierto que él quizá no lo había visto y luego ya, pues bueno, pero lo había escrito él antes, lo juro. Gracias. Siguiente pregunta nos viene también de Variety, de Jamie Lang. Es para Koldo. No sé si Jamie está conectado porque no le veo en la pantalla. No está conectado. Vale, ¿quieres que lo hago yo la pregunta si quieres, okay. John? ¿Vale? La pregunta es para Koldo y es cuando hablas de una vuelta, que esta sería supuesta una vuelta para ti a los orígenes, si estás hablando también de una vuelta al plano secuencia. Ostras, hombre, a ver, aquí el plano secuencia es obligatorio, o sea, es una cuestión ya puramente del formato, o sea, es lo que decía antes, el fan footage o el material encontrado no tiene mucho sentido cuando está muy fracturado, cuando está muy cortado, ¿no? O sea, otra cosa es que quieras contar que unos chicos están viajando y ahí sí que tiene sentido el ir cortando y meter imágenes grabadas desde el tren, imágenes corriendo por la calle, ese tipo de cosas para contar que hay diferentes elipsis y a nivel ya puramente narrativo actual, quiero decir, al final los stories duran 18 segundos o 16 segundos, o sea que todo esto sí que tiene como una fragmentación, pero luego la pura esencia del subgénero, si podemos llamarlo así, del material encontrado es, como decía, no hacer trampa, es decir, grabamos en plano secuencia. Entonces, para mí así sí que ha sido como una vuelta, por un lado, a los orígenes, como decía yo, a mis orígenes en bosques, ¿no? Que parece que a mí los bosques me fascinan, no sé por qué me pasa, pero me toca hablar mucho en ellos y es cierto que me paso muy bien. Y ha sido como volver 20 años atrás a mi primera película, Bosque de Sombras, o a mis primeros cortos, Gore, aquellos que se llamaban Fotomatón, que también eran en bosques, pero como decía, era más una vuelta a la esencia, yo creo, del género y como estoy diciendo, pues en este caso el plano secuencia es una cosa que ya venía marcado propiamente de guión. O sea, las secuencias eran muy largas y en el sentido, o sea, tenía todo el sentido que fueran así. Y lo que decía era intentar rodarlas siempre sin trampa ni cartón. O sea, no hay trampas estas de hago un paneo rápido y meto un corte en medio que solemos hacer en otro tipo de producciones. Aquí lo que veis es acting puro y duro de estos 5 jóvenes que están aquí delante y de todo un equipo detrás que hacía que todo esto fuera posible. Pero bueno, como digo, en este caso el plano secuencia viene muy marcado por el formato en el que estábamos contando la historia. Gracias. Gracias, Koldo. Tenemos una pregunta de Irene Jiménez, de Audiovisual 451, que va dirigida a Alejandro Flores. Irene, por favor, ¿puedes hacer la pregunta? No te oímos. A ver ahora, sí, ¿verdad? Sí, perfecto, gracias. Bien. Bueno, pues mi pregunta es ¿qué compañía se encargará de las ventas internacionales, que supongo que será de MediaPro Studio, y si ya habéis recibido algún interés fuera de España para Caminantes?
Mira, correcto. Es MediaPro Studio quien hace la distribución y no te sé decir con exactitud si hay alguna oferta o no, pero sí sé que hay mucho interés porque te puedo decir que durante todo el confinamiento nos han estado machacando, por favor, cuando podemos ya mandar los episodios a los clientes, porque bueno, ellos ya desde unos meses atrás habían pitchado el proyecto a sus clientes y la verdad es que sí que ha levantado bastante interés y curiosidad en otros territorios. Sé que hay ofertas en firme ya por la serie, pero no te voy a decir nada que tengas que inventarme, con lo cual sí que es probable que en unos meses podéis poneros en contacto y hablamos con la gente de ventas y seguramente algunos de los acuerdos ya se puedan anunciar. Pero sí que te diré que ha habido interés por dos cosas, por la serie y por el formato, lo cual es muy importante de cara a bueno, todo este boom que estamos teniendo en España con la ficción. Como os decía antes, Caminante se ha ido colando y joder, ojalá que se pueda ver en varios sitios y que estos chicos puedan verse doblados al ruso, al francés y al galo si hace falta. No hay ninguna rusa que grite como Songa, lo siento. Creo que sí. Cierto. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta porque estamos ya fuera de tiempo. La pregunta es de la compañera Maribel Escalona de la revista Supertele ITP y es para los actores, para todos. Maribel, ¿la quieres hacer tú? Vale, hola, buenos días. Me gustaría que me hablaseis un poco del Camino de Santiago, es decir, si lo habéis hecho alguno de vosotros, si después de esta experiencia no lo haríais ni locos, o si alguien os ha hablado, porque el Camino de Santiago en general siempre marca a la gente que lo ha hecho. Pues, ¿hablo yo? Sí, adelante. Alejandra. He hecho como 3 veces o así el Camino del Norte. Lo hice hace muchos años y para mí fue súper especial, lo hice sola además, y justo que se diera esta serie en el norte del camino fue muy especial para mí y espero que nadie no quiera hacerlo ahora por la serie, ¿no? Sería una pena, pero sí, yo si hubiera visto la serie me lo hubiera pensado 2 veces. Ir sola a hacer el camino con 21 años. Ya. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Daniel? Pues no, yo no lo he hecho y la verdad es que ahora no sé si me apetecería mucho hacerlo, pero sí, yo creo que sí. Siempre la gente que he tenido a mi alrededor que lo ha hecho me ha dicho que es una experiencia fantástica y bueno, de hecho tengo un amigo que se volvió extremadamente religioso a raíz de que lo hizo, no entiendo muy bien por qué, pero sí, a mí me asustó un poco la verdad cuando ocurrió. Pero aparte de eso, sí, yo creo que es una experiencia muy guay y a nosotros, desde luego, la parte del fragmentito que hemos hecho dentro del Camino de Santiago, vamos, fue una pasada. Yo he de decir que no soy muy de caminar, pero sé que es algo que hay que hacer. Es que tienes que tachar, ¿no? En la lista, Camino de Santiago, tachado. Hacer una cena que convalida. Yo repito las palabras de Songa, no soy muy de andar por razones evidentes, pero bueno, la verdad que soy, o sea, no me llamaba mucho la atención el Camino de Santiago y no sé, o sea, era algo es algo como desconocido para mí, no es algo que tenga yo muy presente ni que conozca yo a muchas personas que lo hayan hecho cercanas a mí. Entonces, no sé, pero sí que es cierto que es algo que, bueno, que lo tienes que hacer. No. Lo digo con la boca chica, Lo digo con la boca. Bueno, y yo la verdad es que tampoco. Y
tampoco lo he hecho. Y no lo tenía pensado hacer, pero yo creo que después de la serie igual me ha venido un poco el interés y a lo mejor, yo que sé, algún día me digo, pues con algunos amigos o con mi familia me voy y nos lo hacemos, pero la verdad que no lo tengo pensado, pero bueno, igual es posible. Pues muchas gracias. Hasta aquí ha llegado la presentación de Caminantes. Os agradecemos a todos, Alejandro Flórez, Koldo Serra, José Antonio Pérez Ledo, Alexandra Pino, Daniel Ibáñez, Carlos Suárez, Songa Park y Lucas Miramón, que hayáis estado con nosotros esta mañana.